El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga, Ronald López, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López acá en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos a esta emisión. Diario digital El Pulso.hn, entérese. ¿Dónde está el escenario móvil? Una donación del gobierno de Suecia. Está pudriéndose, deteriorándose en una unidad militar del país. La pregunta, y que ampliaremos el día de mañana, ¿por qué tanta escepticismo o el por qué se ignora la cultura por los gobiernos en Honduras? La cultura nos identifica la nacionalidad, o sea, la nación, la cultura es lo que tenemos como hondureños, pero los gobiernos ignoran la cultura en nuestro país, que esta iniciativa del escenario móvil, que es un contenedor que tenía incluso una cuestión acústica, está pudriéndose, deteriorándose en una unidad militar. Entérese en diario digital El Pulso.hn. También, según las autoridades de la Secretaría de Educación del país, 300,000 niños desertaron de los centros educativos de Honduras. Son cifras oficiales. Los datos proporcionados por instituciones como el Observatorio Educativo Internacional de la Pedagógica tienen otras estadísticas. Superaban los 500,000 los niños que ya no asistían sin pandemia. Al igual que estudios que tienen los colegios magisteriales. Pero le estamos informando en Diario Digital El Pulso lo que ha expresado el ministro de Educación, ingeniero Arnaldo Bueso, cifras que estaremos indagando para concatenarlas o compararlas con lo que tienen los institutos de investigación educativa del país. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, pueblo hondureño. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Hoy es día jueves 7 de enero del año 2021. Andamos todavía el chip un poco retrasado. Estamos en un nuevo año. Hay nuevos temas que abordar. Se viene un año político en este año 2021. Y justo de eso vamos a hablar esta tarde, de temas políticos electorales y de la situación de algunas instituciones políticas de cara al proceso de elecciones primarias. Pero antes les recuerdo que el Diario Digital El Pulso está en las redes sociales. Ubíquenos en Facebook, en Twitter y en Instagram como El Pulso, y en su página web www.elpulso.hn, periodismo de investigación. El Partido Liberal de Honduras quizás es el escenario donde dentro de estas elecciones primarias se va a jugar lo que podría ser el futuro de la próxima alianza electoral de la oposición en las elecciones generales. Es por ello que la importancia de este proceso electoral para el Partido Liberal es de gran magnitud. 2 candidaturas fuertes, una candidatura alternativa, y dependiendo de esas 2 candidaturas fuertes, estoy hablando de doña Jenny Rosenthal o de don Luis Zelaya, pues ahí va a depender qué rumbo toma la alianza electoral en las próximas elecciones generales. Me refiero al Partido Liberal porque quizás en Libre ya está dicho prácticamente quién podría ser la candidata presidencial. En el Partido Nacional hay una disputa light. Al final los cachurecos se unen, son disciplinados, y en el Partido Liberal quizás la fricción esté más abierta en este momento. ¿Cómo está la situación
del Partido Liberal de cara a las próximas elecciones primarias, y aprovechando que tenemos también hoy de invitado un precandidato a la alcaldía de Tegucigalpa, y pues no solo viendo el tema o el enfoque de la candidatura presidencial, ahora vamos más allá. ¿Qué va a pasar con las diputaciones? ¿Quiénes van a ser los diputados? Van muchas figuras en los departamentos, pero figuras manchadas. ¿Tendrán capacidad esas figuras de seguir sosteniendo el poder político en sus departamentos dentro del Partido Liberal, o surgirán nuevas figuras? Y en cuanto a las alcaldías, que ha perdido mucho terreno el Partido Liberal, ¿podrá recuperar esas alcaldías que ha perdido? E incluso hoy hablamos de Tegucigalpa, la ciudad más importante. El Distrito Central, que aglutina a Tegucigalpa, Comayagüela y sus aldeas, pues quizás tenga la opción, la oposición en estos momentos, de alcanzar el poder de esa alcaldía. Y dentro de esa oposición está el Partido Liberal, está Libre, está el Partido Salvador de Honduras, y están otras opciones electorales minúsculas que pues llevan a figuras importantes. Pero enfoquémonos en el Partido Liberal. ¿Cómo están esas candidaturas a la alcaldía dentro de este instituto político de más de 120 años de historia? ¿Podrá el Partido Liberal alcanzar, después de 26 años de haber llegado a esa alcaldía y que no han vuelto a tocar otra vez el poder político del Distrito Central? Del retorno a los procesos electorales para dirigir autoridades en el país, cuando Suazo Córdoba se llamaba Consejo Metropolitano. Correcto. Y el que lo dirigió, yo no sé si le decían alcalde o presidente del consejo, déjenme investigar, pero acaso que, según entiendo, lo presidió don Elvin Santos Lozano. Correcto. Padre de Elvin Santos Ordóñez, en el periodo de Suazo Córdoba, pero el alcalde salía junto con el presidente. Y don Roberto Acosta fue alcalde arrastrado por Carlos Roberto Reina. De ahí, del tiempo que se retornó a los procesos electorales en el país, los liberales no han ganado ni una, más que esas dos. Y la última es esa de don Roberto Acosta con Carlos Roberto Reina. Tengo mi propia percepción. Es que eso es planificado, porque ha gobernado más San Pedro Sula, el Partido Liberal, y Tegucigalpa, el Partido Nacional. O sea, dejar con vida política y financiera al oponente. O sea, mi percepción es que son acuerdos de partidos políticos para que el Partido Nacional gobierne Tegucigalpa y el Partido Liberal la ciudad de San Pedro Sula. Buen punto. Pero es mi opinión particular. Claro, pero quisiera informarle también que hoy se nombró la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal de las tres fuerzas políticas que están compitiendo. Y aprovechamos para hablar con el secretario general, don Octavio Pineda Espinosa, cómo está la situación. Un informe que se presenta después del proceso interno que el partido traslada a través de la Secretaría General al Consejo Nacional Electoral, donde le señala quiénes fueron las autoridades que han sido electas en el proceso electoral de marzo del 2021.
Los partidos o las autoridades partidarias dicen que las corrientes son las que definen el proceso. La percepción se tiene que la autoridad tiene la injerencia y el poder de recordemos que la Comisión Nacional Electoral es un cuerpo colegiado, donde hay representantes, en este caso, de los 3 movimientos que van a participar en el proceso. Cada uno de ellos ha acreditado 2 representantes, un propietario y un suplente. Ellos se organizarán internamente para elegir un presidente, un secretario y un vocal. En esas decisiones no toma ninguna participación el Consejo Central Ejecutivo, es una decisión interna de ellos y la mecánica de trabajo que ellos van a seguir también una decisión de ellos, simple y sencillamente teniendo como norte la ley electoral y el reglamento de elecciones internas que fue aprobado el año pasado por el Consejo Central Ejecutivo. el apoyo logístico como el equipo técnico de cómputo, el proceso de movilización. Sí, como ha sucedido en procesos anteriores, el Consejo Nacional Electoral traslada un presupuesto a la Comisión Nacional Electoral que le servirá para cumplir con sus funciones a nivel nacional. El apoyo técnico, el apoyo tecnológico, ellos lo pueden solicitar obviamente al Central Ejecutivo como autoridad partidaria, pero pueden buscar también otros mecanismos para tener ese apoyo técnico que ellos requieran. Debo consultarle que se reformó la ley de política limpia en uno de sus artículos y queda en la situación que enfrentó el Partido Liberal y que creo que no ha solventado todavía. Sí, efectivamente nos preocupa que esa reforma porque la reforma se hizo para favorecer a personas que no podían abrir cuentas a nombre de un movimiento o a nombre del partido. Y ya nos vimos en una situación similar en procesos anteriores y lo que sucedió fue que el Partido Liberal fue el que salió trasquilado, por así decirlo. Tenemos, por ejemplo, el caso de los bienes que todavía siguen asegurados del partido por cuentas que se abrieron a su nombre de manera inconsulta de dineros que nunca entraron a las arcas de la institución. Enfrentarán otra vez la misma situación porque si la ley dice que es el partido que debe ser el aval. Bueno, nosotros como autoridad partidaria hemos decidido que no vamos a permitir o no vamos a autorizar cuentas que no estén debidamente reguladas por el Consejo Central Ejecutivo. En todo caso, si se permitiera que alguien abra una cuenta a nombre de un movimiento o a nombre del partido, tendrá que ser bajo la vigilancia y la custodia de la Secretaría de Finanzas del Consejo Central Ejecutivo. Le reitero, los bienes del Partido Liberal siguen asegurados, los involucrados que lo llevaron a este hecho ya están en libertad. Desafortunadamente así es, tanto el edificio de las Cumbres como la casa del partido en la que estamos ahora y 2 bienes en la colonia Kennedy continúan asegurados a pesar de que aquellos que fueron acusados por el famoso caso Pandora ya han sido absueltos. El problema, como dije, le ha quedado a la institución y eso es lo que queremos prevenir que no vuelva a suceder. La consulta es si abrió la cuenta del partido, ingresó a la tesorería del partido. Esa cuenta famosa del caso Pandora se abrió a nombre del partido, pero en una cuenta separada y no en la cuenta oficial de la institución. Por lo tanto, estos dineros nunca entraron a las arcas del Partido Liberal. Se utilizó a la institución para abrir esas cuentas y para manejar esos fondos, pero jamás entraron a la institución de manera legal. ¿Usted sabrá cuándo les devolverán o qué fin tendrán los bienes del partido? Estamos en ese proceso de procurar recuperar y desasegurar esos bienes. Tomará algún tiempo, pero hay un equipo de abogados que se está encargando de ese tema. Muchas gracias. Liberales, si se les había olvidado, no tienen sede, todo ese complejo que tienen ahí y el edificio de las Cumbres están asegurados. O sea que el día que un juez ordene, la OAVI puede tomar propiedad de los mismos, producto del caso Pandora. El caso Pandora, en lo cual se dio a conocer por la UFECID y la MASI que se le entregaron al Partido Liberal, al candidato presidencial que perdió las elecciones, el 2010, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 99 millones de lempiras. O sea que el pueblo hondureño pagó esa campaña, no con la deuda política, sino que tomaron fondos que eran para apoyo de
mujeres solteras en la agricultura. Pero Ramón Ochoa ya se encuentra con el abogado Martel. En efecto, y la consulta, iniciando con don Eduardo Martel, si ya están sobreseídos los pandoros, entonces ¿por qué tiene que pagar la institución política en este momento con sus bienes? Abogado Eduardo Martel, precandidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, por el movimiento Recuperar Honduras de don Luis Zelaya. Bienvenido a Cuarto Poder. Hablamos de temas municipales, pero antes abordamos el tema general, la situación en la que se encuentra el Partido Liberal. Buenas tardes, bienvenido. Qué gusto saludarlos, desearle feliz año, desearle al pueblo hondureño igualmente que el 2021 esté lleno de éxitos, de bendiciones, de esperanza, de ilusión. Ustedes tocaron un tema sensible, que no hay que verlo como un tema aislado del Partido Liberal, sino como un tema que ha prácticamente abarcado toda la sociedad hondureña, y es la corrupción. La corrupción es un tema que drena alrededor de 60.000 millones de lempiras al año del presupuesto general de la República. Tenemos aseveraciones, por ejemplo, del alcalde actual, el alcalde desaparecido del Distrito Central, Nasri Afura, diciendo que él traslada los fondos de cuentas oficiales a cuentas personales y ahí lo administra. Esas son las condiciones del principal alcalde del país, decir que no tiene ningún empacho en trasladarse millones a sus cuentas y de ahí destinarlos según su criterio. En el caso de Pandora, como Partido Liberal nos hemos visto involucrados en un esquema de corrupción, en un esquema de saqueo al erario público mayúsculo. El tema Pandora no son 99 millones, es un tema mucho más complejo, de cerca de 2.000 millones de lempiras, y alrededor de 99 son los que, dice el expediente, entraron al Partido Liberal a una cuenta no oficial, a una cuenta abierta de manera subrepticia, de manera secreta. Y puedo decir con contundencia, nosotros hablamos con el que era entonces secretario de Finanzas del Partido Liberal, el doctor Bueso, Eduardo Bueso, un hombre de entero crédito, de enorme prestigio, y dijo que en esa sesión que se discutió el tema de ese financiamiento, se votó en contra, y que él como secretario de Finanzas nunca autorizó una cuenta de esa naturaleza. Los fondos fueron saqueados, los fondos fueron destinados a otros menesteres. Hubo señalamientos, hoy no hay corruptos, sigue habiendo corrupción, pero ya no hay corruptos porque supuestamente ya todos están sobreseídos, aquí no pasó nada, el dinero se lo robaron por obra y arte del Espíritu Santo o por obra de magia, pero ahí estamos pagando las consecuencias. Nuestras sedes, que valen muchos millones, están siendo aseguradas y, como usted bien lo señaló, en cualquier momento un juez puede decir, bueno, aquí viene ya el remate de este bien y nos quedamos sin casa. Esa es la problemática que vivimos no solo en el Partido Liberal, sino a nivel de toda la sociedad, y lo que tenemos que combatir. Para eso son las elecciones primarias, para tratar de elegir a las personas correctas. Reiterándole esa situación, se abre una cuenta bancaria a nombre de la institución política Partido Liberal, pero el dinero se deposita en una cuenta desconocida. Jurídicamente, ¿cómo sucede eso? Es lo que yo no he entendido, y hice una consulta la cual no quedó muy clara, porque ahora eso está abierto con la reforma no solo para el Partido Liberal, sino para los 3 institutos políticos que participan en las elecciones primarias. Mire, esta es una trama. Recuerde que los corruptos, los delincuentes, el crimen organizado desarrolla una serie de estrategias para burlar esos controles que existen. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, habría que tener conocimiento pleno de parte de ellos de cuál fue la estrategia que utilizaron para desarrollar ese esquema de saqueo, pero hacer 2 diferenciaciones. La primera es que esos fondos entraron una vez ya pasado el proceso electoral. Entraron aproximadamente de diciembre del 2010 a enero del 2014. Mensualmente fueron depositando en esa cuenta una cantidad de fondos que habría que definir qué cantidad fue, pero ¿cómo abrieron una cuenta? A nombre de una persona jurídica, que requiere todo un proceso y toda una serie de exigencias jurídicas. ¿Cómo la abrieron? ¿Cómo llegaron al banco a decir, mire, abre esta cuenta a nombre del Partido Liberal, así como va una empresa a abrir una cuenta? ¿Cómo fue que lo hicieron? Lo desconocemos, lo cierto es que existió
que esa cuenta recibió una cantidad de millones y no es una cuenta que se utilizó en campaña electoral, no, fue una cuenta que recibió los fondos posteriormente al proceso electoral del 2009. En mi percepción, eso se puede dar de que haya existido lavado de activos. Con toda seguridad, es decir, eso es lo que al fin de cuentas existió, un delito de lavado de activos, un delito de usurpación de funciones, porque si el secretario de Finanzas no autorizó esa cuenta, no la manejó, también hay una usurpación de funciones y una serie de situaciones de carácter delictivo que son muy graves, muy graves, y que desafortunadamente, insisto, no se trató de 99 millones, sino que, escúchalo bien, alrededor de 2.000 millones de lempiras fue la trama de Pandora. ¿Qué sucede ahora? Impunidad. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no existe, ciega, sorda y muda, porque la Corte Suprema de Justicia no existe, y más bien hay ese compadrazgo de no te preocupes, aunque te acusen yo te voy a resolver ese problema, y 2, 3, 4 meses después son sobreseídos estos casos, así como el caso de la red de diputados, de Arca Abierta, de Planeta Verde, el caso de Pandora es otro ejemplo más de impunidad y de saqueo. Dos consultas, abogado Martel, para salir de este tema de los Pandoros. Desde el punto de vista jurídico, usted es abogado y es catedrático universitario en el área. ¿Cuándo dejarán de estar asegurados o de qué depende de que sean liberados o no sé cuál es la palabra jurídica correcta? Liberados, correcto. Los bienes del Partido Liberal, los Pandoros ya fueron sobreseídos. Ahora está la institución política pagando entonces por la corrupción de unas cuantas personas. ¿De qué depende de que no lleguen incluso a rematarse estos bienes? Y la otra consulta que le hacía a abogado Martel para finalizar con el caso Pandora es el peso político que tendrá, porque hay muchos involucrados en este caso que van de nuevo en cargos de elección popular. ¿Les va a pasar factura a ellos en este próximo proceso primario de marzo? Y con nombre y apellido, don Elvin Santos Ordóñez, precandidato a la presidencia en el 2009, y entregó la presidencia del Consejo Central Ejecutivo al padre, don Elvin también, solo que él es de apellido Lozano, Santos Lozano, con nombre y apellido. De todas maneras se vinculó en los juzgados, que se han reformado las leyes para que estén en libertad, pero la institución puede perder sus bienes, pues. Mire, es una pregunta muy interesante, pero además que refleja las inconsistencias que hay en materia de lucha contra la corrupción. Porque si bien es cierto, las instituciones como tal deben de ser garantes de perjuicios que se puedan generar, también las personas naturales al frente de esas instituciones que tomaron las decisiones en su momento deben de ser totalmente responsables de sus actuaciones. ¿Qué sucede con este marco jurídico que hoy existe? Que hay un perjuicio. Y dice la ley que si hay un perjuicio, alguien tiene que resarcirlo. Y lo tendrá que resarcir, dice, la persona natural o la institución, es decir, la persona jurídica. Todavía estamos en ese proceso, hay un limbo en el cual se tiene que determinar hasta qué punto las instituciones deben de responder, pero hoy por hoy están asegurados esos bienes. Estamos solicitando que en virtud de que hubo sobreseimiento y por lo tanto la causa aparentemente va a ser cerrada, solo ellos saben cómo están manejando este proceso judicial, pero desafortunadamente, como ha habido un perjuicio, se nos manifiesta que todavía tiene que determinarse si tendrá la institución que resarcir el daño realizado. Nosotros nos parece una incongruencia. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque manda un mensaje de que no se preocupe, usted robe, usted saquee, usted malverse fondos, y lo que vamos a hacer es hacer una patarata de juicio que dictamos sobreseimiento en su momento y que paguen las instituciones. Hoy le toca al Partido Liberal estar en esta situación, pero mañana le tocará a la Secretaría de Salud, le tocará a Copeco, le tocará a Invest H. Marcos Bográn, no, usted ya no hizo nada, váyase para su casa y que pague el Estado los 1.200 millones de lempiras que se robaron. Entonces, la lucha contra la corrupción tiene que ir frontalmente contra la persona natural, la que tomó la decisión, la que estaba al frente, debe de ser responsable. Si no, seguiremos pagando nosotros esos perjuicios y seguirán los corruptos beneficiándose de una legislación sumamente blanda con ellos.
¿Qué responsabilidad? ¿Perdón? El banco donde se abría esa cuenta. Totalmente, es decir, por eso digo yo que en ese procedimiento que se utilizó, que solo lo conocen a profundidad de ellos, me imagino que cómo utilizaron, qué fue lo que hicieron para poder habilitar una cuenta. En todo caso habrá que determinarse si el banco que abrió esa cuenta cumplió con todos los requisitos que establece la ley, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, o si hubo algún tipo también de connivencia con los infractores que en ese momento representaban en nuestro partido. Y le consultaba también sobre la factura política que van a tener los involucrados en este caso. Mire, esa es una gran pregunta, y yo quisiera que después de tantos años, más de 10 años de estar viendo corrupción, saqueo, Seguro Social, la ENE, InvestH, Copeco, Ministerio de Salud, de Secretaría de Educación, bueno, ¿cuál no? Mejor dicho, ¿cuál no ha estado involucrada? Presidencia de la República. Yo creo que hay un hartazgo de los ciudadanos, yo creo que hay un cansancio. Lo hemos visto a lo largo de varias manifestaciones que se han hecho, las antorchas, luego las protestas del año pasado, las postelectorales reflejan un cansancio contra los corruptos. Yo quisiera creer y demando del pueblo hondureño que castigue en las urnas, que esa es la posibilidad de sancionar, que el veredicto de decirle usted es culpable no se lo deje al juez, porque ese juez está pagado, ese juez es parte del engranaje de corrupción, que sea usted el que diga no vas a seguir saqueándome, no vas a seguir perjudicándome, no vas a seguir quitándole la educación y la salud de mi familia y de mis hijos. Por lo tanto, yo sí quisiera, y soy optimista, creo que van a ser duramente sancionados. Lo percibo cuando visito las comunidades, lo percibo cuando voy a los barrios y colonias. La gente los señala, la gente los ve con desprecio. Tiene que consolidarse en el proceso electoral. Ahora bien, todavía no tenemos garantías que ese proceso electoral sea transparente y confiable. Estamos viendo lo que está sucediendo con el CNE, con el Registro Nacional de las Personas, otro caso también de corrupción. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Pero yo no aceptaría y no creo que el pueblo hondureño tampoco acepte premiar a personas que han estado en la cárcel, que han cometido delitos, que hay evidencia de que le causaron daño a la sociedad hondureña con su comportamiento. Así que yo creo que este 2021 será un año en el cual se va a romper esa tolerancia que ha existido histórica y tradicionalmente de parte de la sociedad hondureña con los corruptos. ¿Por qué? Porque lo estamos sufriendo, porque el país se nos cae a pedazos. Don Eduardo Martel, vamos a una breve pausa comercial. Al regresar seguimos conversando con usted esta tarde sobre la situación a lo interno del Partido Liberal de Honduras. Antes tenemos un mensaje importante para usted. Esta Navidad, dile a tus familiares que viven en el extranjero que depositen tus remesas directamente a tu cuenta de ahorros de Banco Atlántida y participen en premios de efectivo. Son 1 millón de lempiras en premios. Si no tienes cuenta, ábrela desde el celular digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Noticia desde el Polo Norte. Les saluda el verdadero Santa. Y este año los grandes regalos vienen en las remesas de Banco Atlántida. Dile a tu familiar que te deposite la remesa directo a tu cuenta de ahorros y puedes ganar 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 y hasta 100,000 lempiras. Si no tienes cuenta, ábrela desde el celular. Son 1 millón de lempiras en premios. Participa en las remesas enviadas de estas empresas. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas está realizando llamadas telefónicas para verificar datos del enrolamiento. Por favor, tomar en cuenta lo siguiente. 1. El colaborador del proyecto se presentará con su nombre y que la llamada es parte del proyecto. 2. Hará la pregunta de seguridad, el cual el ciudadano debe confirmar. 3. Responde con la información que le solicite nuestro colaborador durante la llamada telefónica. Atienda la llamada con confianza. Registro Nacional de las Personas. Hondureño, sé parte de un mejor mañana. El Registro Nacional de las Personas realiza la transición a un moderno sistema de identificación con estándares mundiales de calidad y seguridad mediante un nuevo documento nacional de identificación. Todos queremos mejorar nuestro país y somos nosotros quienes construimos la confianza y fortalecemos la democracia. Visita nuestra página web para conocer tu centro de enrolamiento. Identifícate y enrólate ya.
Del 2 al 8 de enero, el Registro Nacional de las Personas, por medio de nuestro personal del proyecto Identifícate, estará llamando vía teléfono para verificar tus datos de enrolamiento. Solicitamos atender con confianza nuestra llamada. Atentos el día de hoy y el día de mañana, que en cualquier momento lo pueden llamar. Seguimos conversando con el abogado Eduardo Martel, precandidato a la alcaldía del Distrito Central, pero antes tenemos un contacto con Carlos Paz. Sí, buenas tardes, un comentario sobre el tema, don... ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Adelante. ¿Aló? Adelante, Luis. No tiene retorno, Luis. Adelante, le escuchamos. ¿Aló? Lo estamos escuchando. No nos está escuchando. No los está escuchando. Luis Lagos es. Luis Lagos. Don Luis, lo estamos escuchando. Adelante, hable. Carlos, y buenas tardes, el abogado que está en cabina. Yo respaldo y estoy de acuerdo con las palabras del abogado con respecto a que debe ser a las personas que se les indique, se les impute las responsabilidades criminales, civiles y administrativas por los actos de corrupción. Pero también hay una tarea del Congreso de reformar y anular juicios espurios o juicios mal habidos que dan exoneran de delitos cuando se han comprobado. Eso corresponde también cambiar las leyes y sobre todo recuperar el dinero, porque el dinero ¿dónde está? Pues eso también es parte del proceso que debe seguirse y hacer justicia y combatir la corrupción, me parece. ¿Usted es precandidato? Sí, yo soy precandidato Movimiento Nueva Corriente, de diputado, de Castilla 57 también. De libre, entonces. Sí, de libre, perdón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Don Luis Lagos, hablando del tema del Partido Liberal, él pertenece a Libre, pero será que ese sentimiento no se aleja. ¿Ah? Recuerde que el 80% de los de Libre vienen allá, del Partido Liberal. Y hablando ¿Cuántos dijo usted? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿El 80%? No, yo le digo que el 90, de la militancia de Libre viene el Partido el Liberal. 98 le diría. 98. Sí. Y las organizaciones sociales, ¿dónde las deja? Y los que andaban Son en la calle. liberales. Libre no ha organizado ninguna institución social. No, yo digo que después del golpe se unieron todos esos sectores. Pero bueno. Eso es oportunismo que dicen. Pero yo no he escuchado que Libre haya organizado alguna institución social. Pero bien, hablando de Además eso. del partido, desde luego. Hablando de eso, la división que se generó después del golpe o de la creación de Libre en el Partido Liberal es evidente. ¿Se podrá dar esa unión otra vez en un proceso de elecciones generales, en una alianza? Don Eduardo Martel, ¿será que el proceso de elecciones primarias a lo interno del Partido Liberal es el más importante de los tres partidos y de ello va a depender el futuro de nuestro país? Mire, yo le diría que de manera categórica, sí. El 14 de marzo nos estamos jugando el futuro de Honduras para los próximos 10, 15 años. Así de importantes serán las elecciones primarias dentro del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque después del 14 de marzo tiene que venir la conformación obligatoriamente de una plataforma unitaria electoral. Tenemos que unirnos, tenemos que entender que las diferencias que podamos tener hoy entre las fuerzas políticas de oposición son inferiores al interés del país, a la posibilidad de que se siga, en el poder Juan Hernández, el Partido Nacional, que va a representar más pobreza, más indigencia, más desigualdad, más desempleo, más migración. Es un tema de supervivencia, ya no de país, y entendámoslo, de nosotros mismos, porque si no va a tocar la única opción que están teniendo millones en nuestro país, irse para los Estados Unidos, para México, para España, para donde sea. Entonces, yo le diría que el 14 de marzo, y visto lo visto, hoy tuve un programa en la mañana y el Partido Nacional, el representante del Partido Nacional, abogando en favor de una corriente interna dentro del Partido Liberal, lo que demuestra esa connivencia, demuestra ese contubernio, demuestra esa simpatía, y por el otro lado atacando la corriente que encabeza Luis Zelaya, que decidimos de manera categórica no entrar en el mejengue, en la negociación, en la comparsa. Y le voy a mencionar dos hechos concretos. Primero, el caso Pandora se lo plantearon a Luis Zelaya en septiembre del 2017. Le dijeron, mira, esto se ha estilado, se pide un préstamo de 160 millones o de 200, la mitad para cada uno de los partidos, el que pierda le paga al otro y ese es un acuerdo que se va a cumplir. Nosotros dijimos no, porque eso es aprisionarse. El segundo pecado original que cometimos fue reconocer la victoria de la alianza.
el 26 de noviembre. Yo estuve como emisario de don Luis Zelaya, estuve reunido con Mel Zelaya, con Salvador Nasralla, y le ratificamos el triunfo, el reconocimiento del triunfo de la alianza. El día de las elecciones, a las 10 de la noche, en la sede del LIBRE. Esos eventos marcaron lo que hemos visto a lo largo de los últimos 3 años. La condena de estos, y la persecución, la condena, el hostigamiento de estos grupos corruptos de poder que hoy están en la presidencia del Congreso, en la presidencia de la República, en la Corte Suprema. Dicho esto, decirles, nos jugamos eso. Nosotros tenemos claro, y lo puedo ratificar, vamos a una alianza. Y en esa dirección ya hemos hablado profundamente y casi estamos prácticamente meramente el trámite de ganar las elecciones y suscribir los acuerdos con el partido PIN, que es un partido que se ha mantenido del lado correcto, también con Salvador Nasralla, con quien hemos venido dialogando desde el 2017, y se ha profundizado esa necesidad de unidad dentro de la oposición. Tenemos prácticamente bien avanzados estos acuerdos de alianza con Salvador Nasralla, y habrá que sentarse, que hemos tenido intercambios de criterios con algunos sectores, no con todos de LIBRE, pero creo que esa es una obligación, y no solamente una unidad política, sino una unidad social, que se incorporen sectores sociales, que se incorporen sectores obreros, estudiantiles, empresariales, que tengan el deseo de cambiar la realidad de nuestro país. Esa dirección, desde el movimiento de Luis Zelaya, lo tenemos totalmente asumido. Estimados televidentes de Cuarto Poder y oyentes en todo el país, como también en el campo internacional, conversamos con el abogado Eduardo Martel, dirigente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y precandidato a la alcaldía del Distrito Central. Le hago el siguiente comentario, abogado Martel. Mi percepción es que el Partido Liberal no ha ganado las elecciones en el Distrito Central porque hacen contubernio o acuerdos para mantener vivo al Partido Nacional, político y económicamente. Pero usted tiene la mejor respuesta. ¿Por qué el Partido Liberal no gana las elecciones en el Distrito Central? Desde que retornó a la democracia o esos procesos electorales, solo en el gobierno de Sasso Córdoba, en el cual tuvo en el Consejo Metropolitano don Elvin Santos Lozano y con don Roberto Acosta, administración de Carlos Roberto Reina. Yo diría, Carlos, que son varios factores. Puede que hayan acuerdos, ese tipo de acuerdos nocivos que usted plantea, puede que existan, pero no es una postura oficial. Pueden ser acuerdos entre candidatos, precandidatos, diputados, puede ser que se lleguen a esos acuerdos que son nocivos para la democracia. Pero yo creería más que el Partido Liberal fue en varios sentidos víctima de su propio éxito electoral. El Partido Liberal ganaba elecciones con suma facilidad. Y no ganábamos más porque no queríamos realmente, porque no se hacían las cosas como se tenían que hacer, porque no se planificaban, no se organizaban, no se formaban. Y quizás esas eran las principales deficiencias. Y eso incidió en que no necesitáramos el Distrito Central para ganar. Ganábamos El Paraíso, ganábamos Lloro, ganábamos Colón, Atlántida, Cortés, Santa Bárbara, y algunos otros departamentos, y con eso nos bastaba para llegar a la presidencia y tener un buen número de diputados. Creo también que otro elemento fue que ante esa displicencia de preocuparnos por el Distrito Central, tampoco nos preocupamos de hacer planteamientos con candidatos a alcaldes que tuviesen el perfil, que tuviesen la experiencia, que tuviesen el conocimiento, que tuviesen la llegada, esa empatía con el electorado. Y probablemente el candidato presidencial no quería competencia en la capital, no quería otro liderazgo que le estuviese compitiendo dentro del mismo partido. Pueden haber sido muchos. Después del golpe de Estado, la historia ha sido totalmente distinta. Son otros factores. La misma división que generó el surgimiento del LIBRE hizo que perdiésemos fuerza, y eso ha incidido negativamente en nuestros resultados electorales. Hoy por hoy yo veo un gran resurgir
¿Por qué? Porque tenemos 24 años de alcaldía del Partido Nacional y hoy por hoy tenemos un alcalde invisible, un candidato presidencial que abandonó la alcaldía, se dedicó a su campaña presidencial y hoy es invisible, no aparece para los momentos más graves de la capital. Las necesidades siguen creciendo, hoy estamos peor que hace 24 años cuando ellos asumieron el poder. Entonces la gente tiene entusiasmo, pero eso sí, con la premisa que decía anteriormente, unidos la oposición para vencer no solamente en las urnas al Partido Nacional, porque votos hay de sobra para ganarles, sino que hay que vencer la manipulación, la triquiñuela, la compra, la coima, el fraude electoral, el uso de las instituciones públicas a su favor. Entonces todo eso tiene que ser parte de la estrategia para recuperar la capital, pero yo le diría con toda seguridad y sin sonar pretencioso, si yo gano las elecciones primarias dentro del Partido Liberal, como efectivamente lo voy a hacer, es probable que encabece una candidatura unitaria de oposición, o por lo menos con 2, 3, 4 fuerzas políticas, y eso nos va a dar una gran amplitud de posibilidades electorales, recuperar la capital y dedicarnos a trabajar. Entonces tiene 2 tareas difíciles. La primera es enfrentar al candidato a la alcaldía del Partido Nacional. La segunda es tratar de unirse, porque la oposición, 2 o 3 candidaturas fuertes, simple y sencillamente dividen el voto. Y si no hay unión, pues va a ser difícil que se logre eso. Ahora, abogado, hace unos 2 o 3 procesos electorales atrás no existía Libre, no existía el Partido Salvador de Honduras. Ustedes, el Partido Liberal, competían pelo a pelo con el candidato del Partido Nacional. Y siempre surgía qué excusa de que los empleados públicos, como el Partido Nacional tenía el control tal vez, los 200.000 o la mayoría de esos 200.000 empleados públicos vivían en la capital, por lo tanto era difícil o imposible ganar la alcaldía. Pero hoy la situación es distinta con el Partido Nacional, hay cansancio dentro del mismo Partido Nacional, pues quizás exista una deserción grande en el próximo proceso de elecciones generales, hay desgaste del mismo Partido Nacional. ¿Se puede aprovechar eso o definitivamente la capital es cachureca? No. Es ahora o nunca. Yo coincido plenamente. Es ahora o nunca. Están alineándose los astros para recuperar el país, pero también para recuperar la capital. Es el momento de entender que hay que tener madurez, sensatez a la hora de tomar decisiones. Es momento de entender que va a haber que ceder. Lo que hemos ganado quizás en las primarias, vamos a tener que ceder posiciones, vamos a tener que renunciar a esa aspiración personal, que son válidas, pero tenemos que hacer acomodo, pensando en el proyecto integral de recuperación del poder de la República, de la Nación, de las alcaldías, del Congreso Nacional. Pero yo no creo que sea nacionalista, yo creo que ellos hicieron una estrategia de sostenimiento del Partido Nacional en la alcaldía. Fue su oxígeno, efectivamente, durante muchísimo tiempo. Cuando el partido ganaba durante 8 años el poder, ellos se mantenían en la alcaldía y eso les permitía oxigenarse y mantenerse activamente. ¿Hubo acuerdos? Yo no lo sé, pero puede, insisto, no quiero descartarlo porque aquí se ha visto cualquier cosa, pero no es nacionalista. Evidentemente, ellos gastan millones. Yo donde voy, con la bolsita solidaria, han llegado a regalar 100, 200, 300 bolsitas, a regalar unas láminas pirujas que regalan para un techo y poco más. Y así han tenido a mucha ciudadanía dependiente de ese asistencialismo tan nocivo que existe. Pero hay infelicidad, hay problemas torales, no han resuelto los problemas graves que aquejan a la población. Pero la gente dice, bueno, por lo menos agarro esto y me quedo por lo menos con algo. Pero hoy por hoy, después de tantos eventos, esto es como lo que pasó ayer en Estados Unidos, eso es un parteaguas. Lo que pasó ayer en Estados Unidos, el mismo presidente Trump ya lo veo yo en retirada, dando marcha atrás y queriendo decir que sí va a haber una transición, porque creo que se le fue un poco, se le salió de control lo que estaban realizando. Así pasó en Honduras, se le fue de control ya al Partido Nacional, se le fue de control a esta cúpula corrupta, fueron muchísimo más allá y la gente no quiere saber nada de ellos. Pero no se van a ir por las buenas, no se van a ir por la puerta, vamos a tener que ir a sacarlos. Y eso va a implicar mucho trabajo, mucha dedicación, protección de las mesas electorales, evitar el fraude, pero sobre todo madurez. Nada hace un partido individualmente solo, es derrotable por el Partido Nacional. Pero quiero volver a ratificar, tenemos prácticamente acuerdos establecidos entre Salvador Narrala, entre el PINU,
entre otros sectores políticos, para lograr esa tan ansiada unidad de la oposición. Abogado Martel, estamos en el siglo XXI y los discursos del nivel político todavía son al montón. La alcaldía del Distrito Central tiene un presupuesto con las transferencias y el recaudo de 5.300 millones de lempiras. Es público que las administraciones cachurecas han sido un desastre. ¿Cómo plantearle en este caso específico a Comayagüela, que es la parte productiva en la capital, la inversión? ¿Cuánto, pero en cantidad que se le va a invertir para que cambie su situación física y humana? Mire, esa es una extraordinaria pregunta, pero creo que requeriría muchísimo tiempo tratar de responderla con toda la amplitud que desearía, pero vamos a tratar de fijar los puntos torales. En primer lugar, decirles que no puede seguir convirtiéndose la alcaldía del Distrito Central en un trampolín político. Todos los que llegan ahí ya el primer día que le ponen la banda de alcalde ya están pensando en la presidencia de la República y todas sus decisiones van enmarcadas en esa ambición personal. Eso no puede seguir sucediendo. Lo segundo, debemos de entender que la corrupción sigue drenando millones, más de 60.000 millones de lempiras de todo el presupuesto, y si hacemos esa proporción, en la alcaldía seguiría siendo alta. Por lo tanto, necesitamos primero eficientar los recursos y verificar que se minimicen los actos de corrupción hasta prácticamente niveles aceptables y tolerables. Pero también quiero decirles algo, Carlos y Raúl, no solamente se trata de lo que invertimos directamente, que ya vamos a hacer un esbozo de lo que se debe de hacer, sino de las decisiones que se toman. Yo le puedo dar ejemplos que las regulaciones de la alcaldía hoy por hoy obstaculizan. No hay permisos de operación. Me acompaña la vicealcaldesa que tiene un negocio donde tiene 12 años sin tener permiso de operación. Esto es inaudito y cada vez llegan a pedirle coima y no sé qué y no sé cuánto. Los permisos de construcción. Me acompaña otro regidor, el ingeniero Yoyo Moncada, que a veces le han tardado 2 años en darle un permiso de construcción con la plata ya autorizada en el banco en donde puede invertir para construir edificios, generar fuentes de empleo. Entonces, estos 5.300 millones de lempiras, Carlos, son muchísimos más. Es lo que se deja de invertir, lo que no se incentiva para que el empresario público, el empresario privado, perdón, que lo necesitamos, se dedique a la actividad de generación de más actividad comercial. Dicho esto, decirle que sí, Comayagüela es la Cenicienta, y no digamos las aldeas de Comayagüela y de Tegucigalpa. Comayagüela es la hermana malquerida, parece ser, de Tegucigalpa, porque no se le destina la verdadera atención que requiere por el volumen de Producto Interno Bruto Municipal que genera. ¿Cómo se les va a ayudar? Con estos incentivos. Y aquí hablo de gobierno electrónico, para que la gente no tenga que estar yendo allá, sino que directamente desde un iPad, desde un celular, una computadora puedan hacer sus trámites. Aquí estoy hablando también de simplificación administrativa. Hay que acelerar la emisión de los trámites. No puede seguir, vaya a esta oficina, vaya al otro edificio, venga de regreso, traiga esto, y al final usted se llevó 30, 35, 60 días en un trámite. Y tenemos que simplificar administrativamente, tenemos que avanzar hacia el gobierno electrónico, y vamos a crear la Comisión Municipal Anticorrupción con el acompañamiento del CNA. Eso es el primer día, para que esté ahí la gente y veeduría pública ciudadana, para que vean que se utilizan los fondos. Y luego podemos empezar a hablar de lo que requiere. Hay que generar incentivos a la construcción para que se fomente esa construcción. Le cuento, por ejemplo, que aquí han habido inversiones que se han perdido por las regulaciones que exigen que haya estacionamiento en lugares, por ejemplo, Comayagüela, donde se pretende recuperar Comayagüela, la calle Real. Se le tiene que facilitar esa regulación. Tenemos que incentivar el tema de los impuestos municipales. Tenemos que tener flexibilidad para los primeros negocios, hacer incentivos. Tenemos un programa que se llama Mi Primer Negocio, y ahí los vamos a acompañar facilitándole crédito y asistencia técnica. Necesitamos resolver el tema del agua.
y eso ayer estuve reunido con el ingeniero Moncada Gros, que fue el último que hizo las represas aquí en nuestra capital, y me planteó el proyecto que ya lo tenemos asumido, que es el de traer el agua del río Nacaome vía bombeo y luego llenar en época de sequía nuestras represas. Es el proyecto totalmente definido, más barato, eficiente y rápido para resolver el tema del agua. Ahí tendríamos que seguir hablando del transporte público. No hay transporte público, es un transporte privado, no tiene la esencia del servicio público. Tenemos que avanzar probablemente hacia una empresa mixta, público-privada, en donde el interés primario sea el servicio público. Lo interrumpo y le aseguro que vamos a tener más programas para hablar de sus propuestas políticas. Atendamos esta llamada, Ronald. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. No. Bájele el volumen a su televisor. No los está escuchando. ¿No escucha? Bájele el volumen. Siempre que vaya, baje el volumen del televisor o radio. No se puede. No nos escucha, Ronald. Y ya estamos sobre tiempo. Abogado, finalizo con esta consulta. Se reformó el artículo de la ley de política limpia donde los candidatos a cargos de elección popular tienen que tener una cuenta. Ahora, pues, el que no la podía abrir, bueno, en el caso, el único candidato que no podía era don Gianni Rosenthal. Ahora él podrá tener un representante financiero que lo represente para aperturar esa cuenta. Su opinión sobre ello, y quiero que me aclare algo. Escuchábamos al inicio del programa a don Octavio Pineda, secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que aseguraba que solo se autorizarán cuentas bajo vigilancia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. ¿A qué se refiere? Bien, empezaré por lo último. Hay una comisión electoral dentro del Partido Liberal. Entiendo que el secretario general Octavio Pineda es parte de ella, hoy se juramentó precisamente, y ellos son los que determinan alguna serie de requisitos. Lo que queremos como partido, y yo no tengo en ese caso responsabilidad, pero lo que queremos es tratar de tener los controles necesarios para que la política se haga de la forma más decente posible. Entonces, si hay esos controles adicionales, bienvenidos sean. En la primera parte de su pregunta, decirle, y quiero dejar muy claro esto, no se trata de un tema personal, se trata de un tema de país. Nosotros no podemos seguir premiando la modificación de la ley para beneficiar a situaciones atípicas, a situaciones que han incurrido en gravedad. Y le digo lo siguiente, como movimiento interno Recuperar Honduras, Luis Zelaya, condenamos, rechazamos esa decisión. ¿Qué pasó en el pasado? El Chapo Guzmán financió campañas políticas de Juan Hernández, vino aquí a dejarle el pisto a su hermano en la mano, más de $1,5 millones, por lo menos en la campaña presidencial. Se ha conocido en las últimas semanas que el cártel de Sinaloa también financió otras precandidaturas. El Negro Lobo dijo que en el 2012 todos los precandidatos presidenciales agarraron dinero, menos Mauricio Villeda Bermúdez, que nos honra porque nos acompaña en esta lucha. Pero decirle, óigame, los funcionarios públicos, los cargos de elección popular deben de ser las personas con mejor imagen, honorabilidad, honestidad, que generen confianza en el electorado. Si no, la gente no va a ir a votar, no va a confiar en la democracia. Pero esto ahuyenta, manda un mal mensaje, se modifica la ley para beneficiar a una persona en particular. Nosotros lo condenamos, lo rechazamos. ¿Qué es lo que queda? Que usted, que me está viendo y escuchando, vaya el día 14 de marzo a emitir su veredicto, a favor o en contra. Pueden que no nos digan que nosotros somos los que estamos en contra, pero no querería yo que el pueblo hondureño vea con buenos ojos que el dinero del narcotráfico, del lavado de activos, de la corrupción, siga llevando alcaldes, presidentes y diputados a las esferas de poder. Muchas gracias, abogado. Le agradecemos por estar acá en Cuarto Poder y compartir su posicionamiento de esa realidad que vive nuestro país y que no es de ahora la corrupción. Muchas gracias, abogado. Gracias a ustedes, feliz año y que este año sea el año del optimismo, de la esperanza, en la cual desde el lado correcto recuperemos la alcaldía de Tegucigalpa, recuperemos el poder y se inicie un largo proceso de reconstrucción del país porque nuestra gente lo demanda y lo necesita. El abogado Eduardo Martel, miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y precandidato a la alcaldía del Distrito Central. Saludo, bueno, leo un par de mensajes antes de despedirnos. Don José Ardón dice que el Partido Liberal es un cadáver.
el señor Martel es el único que puede hacer sentido en el Partido Liberal. Dice don Henry Smith, buen discurso, nos gustaría llamar a la unidad a todos los liberales. Saludos a mi amigo Francisco Valeriano. Él es precandidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación en Francisco Morazán. El famoso Bartés es entrenador nacional. Saludos, Bartés. Va en la casilla 44. Suerte. Te metiste a un berenjenal complicado, Bartés. Ahí solo salen 5 y van 209 candidatos. Pero bueno, hacer la fuerza. Hay que hacer la fuerza. La esperanza es lo último que se pierde. Y saludo a todos los motagüenses, a mis amigos, en especial a los motagüenses de Honduras, que la están pasando difícil en este momento. Solo fueron 3-1 el día de ayer, pero hay esperanza para los motagüenses. ¿Verdad, Cristian? El próximo domingo de remontar en la final contra el Olimpia. 160 millones ha manifestado el abogado Martel que le ofrecieron a don Luis Zelaya para el financiamiento de la campaña política, como los acuerdos, los contubernios que ha mantenido el bipartidismo en Honduras. Dice el abogado Martel, traer agua de las represas Nacaome. El sur no tiene agua, necesita más bien que le demos el departamento de Valle. Y concluyo, el Colegio de Profesores de Educación Media, la Junta Directiva Central, convoca a Asamblea General Ordinaria a sus afiliadas y afiliados para el viernes 22 de enero a las 8 de la mañana. Está por confirmarse el lugar por la situación de la seguridad de la salud o los mecanismos de bioseguridad. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.